Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. Mi nombre es Eduardo Pierce. Desde Buenos Aires, todas las semanas hacemos un breve repaso por los títulos más importantes de la semana ocurridos en diferentes puntos del mundo. Cada fin de semana repasamos en una hora la actualidad mundial. Gracias a ustedes por esperarnos, por escucharnos online convencionalmente a través de diferentes emisoras del mundo que ya voy a nombrar. Pero primero le damos la bienvenida a una web informativa peruana, Diario El Noticiero. Desde hoy también estamos en este portal, así que muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo y a la gente de Diario El Noticiero de Perú. Un abrazo muy grande. Gracias en New York, Charlie Palacio, por emitirnos a través de Mundonet Radio. En Miami, Ari López en Contigo Radio. Gracias Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela en Radio Colonial TV, Perú. Chalo Buitrago en México a través de Infinito Radio. Saludamos también a Jonathan Lozano de Radio Dial 593 en Guayaquil, Ecuador. Galaxy Radio, Pedro Hernández en Venezuela. Muchas gracias a la gente de Open Radio Dominicana, Jesús Salvador. ITV Innova 93.1, Marco Daza dirige esta hermosa emisora desde Sucre, Bolivia y para el mundo. En Venezuela, José Martínez dirige Radio Amor. Ahí también estamos cada fin de semana. En España, Radio Onda Amistad desde Alicante. Gracias, José María. Radio Sonar en Valparaíso, Chile, con Hugo Bamondes. Y Oli Hit también en Valparaíso con Gerardo Cerda. Saludamos a la gente de Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México, Ángelo Manuel. Entera 2 TV y Radio. Bonchona FM en Margarita, Venezuela, Giancarlos Altuve. Y muchas gracias FM Express, Julián en Argentina. Reiteramos entonces, desde hoy sumamos Diario El Noticiero en Perú. Un abrazo enorme y muchas gracias por dejarnos Ana. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Durante toda esta semana que ha terminado, el presidente Sánchez de España clausuró prácticamente toda su agenda a raíz de las decenas de muertos y el terrible accidente ferroviario ocurrido en su país. En Chile, prácticamente lo mismo. Boric, el presidente, decretó el estado de catástrofe por los incendios, principalmente en la zona de Biobío, donde también hubo muertos, evacuados y heridos. En Guatemala se decretó el estado de sitio por la inseguridad y el asesinato de 8 policías. El presidente de Guatemala declaró el estado de sitio y suspendió clases por la ola de violencia de las pandillas. El presidente de Groenlandia reiteró que no se dejarán presionar por las amenazas estadounidenses. Miguel Coyula, cineasta cubano, dijo que mientras siga el gobierno actual, el diálogo en Cuba es sordo. 2 muertos y 6 heridos es el resultado de un ataque con armas de fuego en un ayuntamiento del norte en República Checa. La primer ministra de Japón anunció elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero. Estás escuchando El Mundo Hoy, cada fin de semana en numerosas emisoras del mundo. Te contamos la actualidad semanal y mundial. Exiliados venezolanos y cubanos en Miami oraron por la libertad de sus países. Otro de los títulos importantes, chavistas confían en que se dé un acuerdo para liberar a Maduro ante la presión internacional. Cuba aprobó medidas para pasar al estado de guerra en medio de la tensión con los Estados Unidos. Se acerca el fin del mandato presidencial colegiado en Haití y no hay acuerdos a la vista. Vence el próximo 7 de febrero. Otro de los títulos importantes, Irak anunció la retirada total de la coalición internacional de todas las bases en el país. Rusia informó de nuevos ataques contra el sistema energético y de transporte en Ucrania. Estados Unidos exigió a Nicaragua, a través de una carta, la liberación incondicional de todos los presos
políticos. El ejército colombiano investiga la muerte de numerosos guerrilleros en un choque entre disidencias. La violación sexual e infanticidio de una niña de 8 años causa conmoción en Bolivia y en América del Sur. Tras el alerta de Estados Unidos de acciones militares en la región, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que haya operaciones. Perú reglamentó la ley para luchar contra la extorsión y el sicariato. La nueva ley contempla acciones de prevención, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica. El exilio cubano en Miami anhela un golpe de Trump en Cuba similar al de Venezuela. Argentina declaró grupo terrorista a la fuerza Quds de Irán y el gobierno de Irán manifestó que habrá respuestas. La Unión Europea evalúa aranceles por 93.000 millones de euros a productos de Estados Unidos por Groenlandia. El foro de Davos vetó la presencia del enviado del régimen de Irán por la sangrienta represión. María Corina Machado aplaudió a los familiares de presos políticos que exigen la liberación frente a las cárceles de Venezuela. Dinamarca reunió a aliados de la OTAN para coordinar la seguridad en el Ártico en medio de las fricciones con Estados Unidos por el territorio de Groenlandia. El Partido Socialista y la extrema derecha se van a disputar la presidencia de Portugal en segunda vuelta electoral. Allegados a Evo Morales en Bolivia aseguraron que el expresidente se recupera del dengue en medio de la incertidumbre sobre su paradero. Inflación en Uruguay. El gobierno dijo que está controlada y en un mínimo histórico, pero el principal problema hoy es el riesgo fiscal y el impacto en el empleo. El Fondo Monetario Internacional redujo su previsión de crecimiento para América Latina en 2026. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Continuamos en el mundo hoy, los títulos más importantes de la semana contados en 60 minutos, por supuesto con la mejor música del mundo. Dura crítica de Donald Trump al acuerdo del Reino Unido que cede las Islas Chagos a Mauricio. Es una gran estupidez, dijo el mandatario norteamericano. Un tribunal colombiano condenó a 40 años de prisión al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Perú impondrá una multa de casi $200 a motos con 2 personas para frenar los ataques de criminales. Cuba condenó a un rapero a 5 años de prisión por difundir mensajes a favor de los derechos humanos. Se trata de Fernando Almenares Rivera. Purga en el Partido Comunista de China. El régimen expulsó a un ex alto funcionario de inteligencia. Donald Trump y Macron exhibieron en la cumbre de Davos sus diferencias por Groenlandia y la creación del Consejo de Paz. Más de 41 víctimas fatales y 12 heridos el resultado hasta el momento del accidente de trenes en España. Recordamos que todavía hay heridos graves. Represión en Irán. El régimen amenazó con castigos decisivos a los responsables de la ola de protestas que sacude al país. En Venezuela, Edmundo González denunció que el secuestro de su yerno fue utilizado como instrumento de extorsión en Venezuela. El Parlamento de Guatemala avaló el estado de sitio decretado por la ola de violencia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que su país tenía una dictadura cuando él llegó al gobierno y que eran las pandillas. Decisiva semana para el Congreso de Honduras. El bipartidismo entra en la parte final de las negociaciones. Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana y dejó más de 6.000 edificios sin calefacción. Irak afirmó que sus tropas están preparadas para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas desde Siria. Estos son los títulos más importantes de la semana, contados cada fin de semana en 60 minutos. Bolivia afirmó que busca reponer embajadores con Estados Unidos tras restablecer las relaciones diplomáticas.
Los agricultores europeos rechazan el acuerdo con el Mercosur durante protestas que se realizaron en diferentes ciudades. Brasil alcanzó ingresos récord por las exportaciones de café en 2025. Denuncian que Venezuela ha registrado el periodo más largo sin aumento salarial en casi 3 décadas. Dinamarca pidió a la OTAN reforzar la vigilancia en Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos. Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de los presos políticos en Cuba. La Corte Penal Internacional advirtió sobre los asesinatos en masa y las fosas comunes en Sudán. Rusia negó que Groenlandia sea parte original de Dinamarca, sino una conquista colonial. El canciller de Venezuela calificó de delirantes las declaraciones de Milei, quien, recordamos, el presidente argentino, aplaudió la decisión del presidente de Estados Unidos de extraer y apresar a Nicolás Maduro. Una jueza de Estados Unidos avaló restringir las visitas de legisladores a los centros de detención de migrantes. El presidente de Perú pidió declarar en la Fiscalía y el Congreso por las reuniones con un empresario chino. José Gerí tuvo encuentros fuera de protocolo. Nicaragua podría buscar una negociación con los Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro, según expertos. Retiran la solicitud de imputación contra el jefe de la Unidad de Protección de Colombia en el caso del asesinato de Miguel Uribe. El Parlamento de Venezuela dio a Cuba un acuerdo que declara héroes a los muertos en el ataque de Estados Unidos. Bukele aseguró que en la guerra contra las pandillas en El Salvador no murió ningún civil. Los incendios en Chile dejan ya 19 muertos y causan inquietud por la reactivación de los focos. México ofreció apoyo a Guatemala en medio de la oleada de violencia por parte de las pandillas. El hijo de Nicolás Maduro es acusado en Estados Unidos por nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ecuador compartirá información del narcotráfico con el Centro Europeo. El gobierno de Noboa espera que la alianza facilite también la lucha contra el lavado de dinero. Son algunos de los principales títulos y los compartimos aquí, como es habitual, todas las mañanas de fin de semana en El Mundo Hoy. En algunos lugares de mañana, en otros lugares de tarde, obviamente depende del país del mundo donde nos estén transmitiendo. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Esto es El Mundo Hoy, las noticias más importantes de la semana en una hora. Donald Trump habló en Davos y dijo que Venezuela va a ganar más dinero en los próximos 6 meses que en los próximos 20 años. El presidente estadounidense afirmó que su país es el motor económico del planeta y criticó la migración masiva y las políticas de energía verde en Europa. Mientras tanto, descartó el uso de la fuerza por Groenlandia, pero lanzó una advertencia a Europa. El mandatario afirmó que busca abrir negociaciones inmediatas para retomar la discusión sobre la adquisición de la isla y advirtió que una negativa de Dinamarca tendrá consecuencias. Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz de Argentina, pidió a Naciones Unidas verificar las condiciones de detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo Unión Europea-Mercosur y lo llevará ante la justicia para que revise su compatibilidad. Una ONG venezolana denunció que se desconoce el paradero de al menos 200 presos políticos. Milei, el presidente de Argentina, se reunió en el Foro Económico de Davos con empresarios y ratificó que pese al acuerdo Mercosur, su gobierno comerciará con el mundo entero. Hepatitis C en América Latina. Solo el 36% de las personas afectadas conoce su diagnóstico, según especialistas de la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump afirmó que si el régimen de Irán intenta asesinarlo, todo el país va a estallar por los aires. La región centroamericana ha recibido 30 millones de turistas y consolida su estrategia de promoción justamente turística. En Uruguay se fueron más venezolanos de los que llegaron mientras se afianza la inmigración de cubanos.
Tras una advertencia de Estados Unidos, el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, liberó a 60 detenidos por celebrar la captura de Maduro. Japón reiniciará la planta nuclear más grande del mundo tras el accidente de Fukushima. Venezuela recibió $300 millones provenientes de una venta de crudo realizada por Estados Unidos. La ciudad de Guatemala avanza en la construcción del primer sistema masivo por cable aéreo. El líder opositor cubano, José Daniel Ferrer, afirmó que Estados Unidos aplicará la fórmula de Venezuela contra el régimen cubano. José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, presentó a su gabinete a más de un mes de la asunción. Dos de ellos son criticados por la oposición, teniendo en cuenta que fueron abogados del dictador Pinochet. La Agencia Atómica de Naciones Unidas alertó que la planta nuclear ucraniana de Chernobyl se quedó sin electricidad. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación de Donald Trump al Consejo de la Paz. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, la información necesaria. Lo que pasa en la semana lo contamos en una hora. En medio de la duda sobre su paradero, los dirigentes cocaleros en Bolivia reforzaron la seguridad de Evo Morales. Se reúne el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. Convoca líderes mundiales en Panamá. La cita internacional reúne a jefes de Estado, empresarios y expertos para debatir desafíos económicos, tecnológicos y ambientales. Será del 27 al 30 de enero en Panamá. La Unión Europea advirtió que las presiones de Estados Unidos en Dinamarca y en Groenlandia no van a ser bien aceptadas. Corea del Sur dijo que el régimen norcoreano produce material nuclear para fabricar al menos 20 armas al año. Chile detuvo a 70 sospechosos por los incendios forestales y enfrentan penas de prisión, por lo menos perpetua. Por pedido de Argentina, se debate en la Organización de Estados Americanos la situación de los presos políticos del chavismo. A un año del recrudecimiento del conflicto, organizaciones sociales de Colombia criticaron la respuesta del Estado en el Catatumbo. En Perú, el presidente Gerí dijo que no va a dejar su cargo tras la polémica por una reunión que no estaba en agenda con un empresario chino. México envió a Estados Unidos a 37 miembros de grupos criminales. Casi 2.000 asesinatos de personal sanitario y pacientes hubo en conflictos armados durante 2024. Miami Beach inauguró un servicio permanente de taxis acuáticos que conecta directamente. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. El Mundo Hoy. En una hora te contamos los acontecimientos más importantes del mundo. 60 minutos con la actualidad y la buena música. Donald Trump acusó a España de ser un aprovechado por no aumentar su gasto de defensa al 5%. Damnificados imploran ayuda entre las ruinas por los incendios forestales en Chile. La ONU alerta sobre la etapa decisiva en Haití. Haití atraviesa una etapa complicada en la reestructuración de sus instituciones democráticas y de la seguridad, según señalaron en la ONU. La candidata Claudia Dobles buscará recuperar el liderazgo en Costa Rica en democracia, paz y seguridad, enfatizó este fin de semana. Nerviosismo en la frontera sur de México tras la declaración de estado de sitio en Guatemala. La ONU dice que la Junta de Paz de Donald Trump en Gaza es amorfa y respalda su labor solo en la franja. Gabriela Rivadeneira es la nueva presidenta del correísmo en Ecuador y afirmó que el ego llevó a disputas internas. Donald Trump destacó las buenas relaciones con el nuevo gobierno de Venezuela. Se cumplen semanas sin internet en Irán, incomunicación, negocios dañados y sin visos de apertura. El gobierno de Venezuela liberó a Rafael Tudares, el yerno del líder opositor Edmundo González.
Un ex policía vinculado al tiroteo en una escuela en Texas, Estados Unidos, en 2022, fue absuelto de todos los cargos. Haití registró más de 8.100 asesinatos entre enero y noviembre de 2025. Avanza en el Congreso de Estados Unidos un proceso para declarar en desacato a los Clinton por el caso Epstein. Vladimir Putin le puso precio a Groenlandia, hasta los $1.000 millones. El presidente ruso puso precio a Groenlandia, isla ártica que Estados Unidos quiere comprar pese a la oposición danesa. Estados Unidos elevó a $2.600 el incentivo para que los migrantes salgan voluntariamente del país. Grupos venezolanos en Estados Unidos demandarán a Nicolás Maduro como el presunto jefe del cártel de los soles. El gobierno afirmó que las cárceles en Guatemala son una bomba de tiempo permanente. Donald Trump lanzó su Junta de Paz en Davos, arropado por una veintena de gobernantes. Congresistas en Perú presentaron mociones de censura contra el presidente interino, quien se declara víctima de un complot. Familiares de presos en Ecuador exigen mejoras en la alimentación y la atención médica en las cárceles. El catolicismo pierde peso en Latinoamérica tras una década de caída sostenida, según un sondeo internacional. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Cada fin de semana, en diferentes emisoras del mundo, agradecidos como siempre por reproducirnos, por retransmitirnos. Estados Unidos cifró en 1.000 los presos políticos en Venezuela y pide su liberación. Milei, el presidente de Argentina, destacó el triunfo de candidatos de derecha y ultraderecha en América Latina y dijo que el mundo ha comenzado a despertar. La OTAN dice que intenta rebajar la tensión sobre Groenlandia con diplomacia entre bastidores. Mientras tanto, España espera que la OTAN controle la seguridad ártica tras el acuerdo con Groenlandia. Un balance oficial da cuenta que en medio de las manifestaciones en Irán ya hay 3.117 muertos. Chile suma 21 personas muertas por los incendios forestales. Las autoridades también confirmaron que se disparó la cifra de damnificados y se reportan por lo menos 800 casas destruidas. Colombia impone un arancel recíproco del 30% a 20 productos de Ecuador y suspendió la venta de energía. Donald Trump se reunió con Zelensky para acercarse a la paz en Rusia. Esta guerra tiene que terminar. El líder republicano y el presidente ucraniano se encontraron en el Foro Económico Mundial. Trump presentó el Consejo de Paz. Todos quieren ser parte y trabajamos con las Naciones Unidas, una de las primeras frases del líder norteamericano. El cantante Julio Iglesias difundió mensajes de WhatsApp para desmentir las acusaciones de agresión sexual. Los deslizamientos de tierra dejaron muertos y varios desaparecidos en Nueva Zelanda. El gobierno de Nicaragua excarceló a 38 presos políticos que habían sido arrestados por haber celebrado la detención de Maduro. El Salvador acumula más de 7.500 bitcoins por un valor arriba de los $670 millones. Encontraron cámaras y micrófonos ocultos en el Congreso Nacional de Honduras. 45 diputados de Costa Rica aprobaron en segundo debate la ley contra el sicariato. Putin declaró que Rusia podría destinar sus activos congelados en Estados Unidos a la reconstrucción de Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz. Estados Unidos comenzó a transferir detenidos del Estado Islámico desde Siria a Irak. Países del Mercosur mantienen su respaldo al acuerdo comercial con la Unión Europea pese al freno de la Eurocámara. En Paraguay, el presidente Santiago Peña dijo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur puede ser implementado mientras la justicia europea lo analiza. España, fin de la tregua política. Por los accidentes de trenes, Díaz Ayuso, titular de la Comunidad de Madrid, responsabilizó a Pedro Sánchez, el presidente, de meter los problemas bajo la alfombra. Siempre vamos a estar ahí. La frase de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, hacia Cuba, manifestando su apoyo solidario con el envío de petróleo. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Saludando a todos los oyentes e invitándolos a compartir más.
Estás escuchando El Mundo Hoy, las noticias más importantes de la semana en 60 minutos. La visita del Papa a España aún no tiene fecha cerrada, podría ser junio o bien octubre. Detuvieron al tercer sospechoso por mega incendios en Chile. El presidente Boric decretó días de luto por los 21 muertos en los incendios que han devastado más de 40.000 hectáreas. Los demócratas buscan bloquear los fondos del ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos, y reemplazarlo con una nueva agencia en el país. El alcalde de Kiev pidió a la población que abandone en Ucrania la ciudad por la crisis energética. Rusia exigió que el ejército ucraniano abandone incondicionalmente el Donbass para acabar con la guerra. La Unión Europea tiene serias dudas sobre la compatibilidad de la Junta de Paz que lanzó Donald Trump con la ONU. Trump dice que en 2 semanas se sabrá si Dinamarca está contenta con el plan de Groenlandia. La primera ministra de Japón disuelve la Cámara Baja para celebrar elecciones anticipadas en el país. La Fiscalía de Venezuela dijo que entre 100 y 120 venezolanos murieron tras ataque de Estados Unidos. El Salvador juzga a 58 supuestos pandilleros bajo un modelo masivo de audiencia abierta. Estados Unidos anunció su salida efectiva de la Organización Mundial de la Salud e insiste en que no pagará las cuotas pendientes. El presidente de Perú afirmó que los homicidios han comenzado a caer bajo el estado de emergencia. Guatemala denuncian que las cárceles se han convertido desde hace décadas en los centros de mando de las pandillas que operan en el país, organizando tras las rejas el millonario negocio de las extorsiones a comerciantes que les permite vivir con grandes privilegios mientras lideran la ola de violencia que golpea al país centroamericano. Donald Trump aseguró que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está demostrando un liderazgo muy fuerte. El gobierno de Milei en Argentina dijo que el país registró la tasa más baja de homicidios de Latinoamérica en 2025. La ONU alertó una situación muy tensa en el noreste de Siria y pide respetar el alto el fuego. Un memorándum de la Agencia de Inmigración de Estados Unidos autorizó allanar domicilios sin orden judicial. 5 miembros del Consejo Presidencial de Haití exigen la destitución del primer ministro. En España, narcos, pederastas y asesinos, la policía ya ha detenido a la mitad de los 10 fugitivos más buscados en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que hay cárceles clandestinas en Venezuela. La OTAN y Dinamarca acordaron que la alianza debe reforzar su compromiso en el Ártico para proteger a Groenlandia. Uruguay encontraron con vida a un turista argentino que pasó la noche desaparecido en el mar en Punta del Este. Protestas en Irán. El número de muertos por la represión del régimen se elevó a 5.000. Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte. La justicia estadounidense congeló bienes de la organización dedicada al narcotráfico en Costa Rica. En El Salvador, el campo sufre la escasez de mano de obra y apuesta a la mecanización. El Parlamento Europeo solicitó la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en las listas de organizaciones terroristas. Foro de Davos. El presidente Peña de Paraguay propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de Paz que lidera Trump. Edvan Lara, el vicepresidente boliviano, perdió protagonismo y apoyo social frente a la gestión del mandatario Rodrigo Paz. En Argentina, Cristina Kirchner vuelve a la actividad política y en febrero el kirchnerismo iniciará una campaña para su liberación. Los temas que importan, la información necesaria, lo que pasa en el mundo, lo contamos en 1 hora cada fin de semana. En 1 hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy.
Ustedes pueden comunicarse con nosotros desde las redes sociales. Eduardo Pierce es mi nombre. Pueden buscarme en X, en Instagram, también en Facebook, escribirnos, contarnos qué pasa en sus países, pedirnos alguna canción, hacer algún tipo de comentario u opinión sobre lo que pasa en el mundo. Aquí estamos para escucharlos. Y por supuesto, para entretenerlos también, porque no solamente tenemos información, también escuchamos muy buena música solicitada por los oyentes del mundo. Bien, y nos encontramos el próximo fin de semana